Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este módulo número 6 ya del curso de V-Ray para Revit. En este módulo aprenderemos un poco más acerca de las cámaras que vamos a encontrar directamente en lo que va a ser V-Ray para Revit. Recordando un poquito lo que habíamos hecho en videos anteriores, tengo aquí la escena donde todavía trabajamos con las luces en el formato Doom-like. Vamos a tener esta misma escena, recordando que es la vista 3D10 la que estamos renderizando. Ok, en este caso V-Ray, con la cuestión de las cámaras, vamos a encontrar que tenemos aquí cámara y nos va a presentar ya lo que van a ser 4 cámaras. En este primer video vamos a ver lo que va a ser la cámara estándar, pero también tenemos la cámara estereoscópica, la cámara de realidad virtual y la cámara de realidad virtual en estereoscópica o estéreo, como aparece aquí, pero es estereoscópica también. De momento trabajaríamos con la estándar. Lógicamente, como estamos haciendo renders de prueba y en este capítulo vamos a ver un poco acerca de la cámara, todavía no vamos a configurar ningún elemento de manera final. Recordando que al final de todas las herramientas que estamos viendo, ya allá por el módulo número 8 o 9 del curso, ya haremos renders utilizando todas estas herramientas y ya configurando todo lo que ya hemos aprendido. De momento recuerden que esto todavía apenas es una prueba o una introducción a las herramientas para que aprendan a manejarlas. Bien, tenemos aquí entonces lo que va a ser la cámara estándar. Decía, voy a seleccionar aquí la calidad, vamos a dar en borrador y la resolución lo voy a manejar una resolución un poco baja, 640 x 480 está perfecto. La luz vamos a dejar la Doom Like nada más para que se nos visualice de una mejor manera. Y tenemos las luces artificiales apagadas. Y vamos a dar renderizar con V-Ray para visualizar nuestro proyecto. Algo aquí que se me pasó. No configuré la vista. Ahorita que termine de cargarse vamos a cambiar la vista que vamos a renderizar. Porque si nos damos cuenta, coloqué que fuera la vista 3D. Okay, y obviamente no necesito la vista 3D. Okay, vamos a dar aquí detener y seleccionamos aquí la vista, sería la 3D 10. Ahora sí, vamos en render con V-Ray, más que nada para ver cómo están los parámetros de nuestro proyecto, así de momento como nosotros lo estamos trabajando. Okay. Aquí, bueno, nos marca este render. Ya habíamos visto en capítulos anteriores cómo era la cuestión de la configuración de las luces, de luces artificiales. Igual cómo nos aporta cierta iluminación lo que va a ser el trabajar con luces artificiales encendidas apagadas. Al igual que trabajar con V-Ray Zoom o V-Ray Doom Like. ¿Ok? De momento aquí, bueno, vamos a esperar a que se termine de procesar la imagen. Voy a pausar el render porque no me interesa que finalice de momento. Lo que me interesa es visualizar la cámara. Básicamente, cuando nosotros tenemos la cámara estándar, lo que hace es que tenemos la cámara tal cual nosotros tenemos la vista. Es decir, en nuestro renderizado número 10, nosotros definimos que se visualizará de esta manera. Y en el renderizado vamos a ver que encontramos la misma ventana. ¿Ok? Es decir, lo que se está renderizando es lo que nosotros estamos marcando. Podemos encontrar aquí hasta el más mínimo detalle, por ejemplo del coche. Lo tenemos aquí. ¿Ok? Es decir, la cámara estándar nos da como tal toda el área de corte que nosotros ya sacamos o nosotros definimos previamente en nuestro proyecto. Pero, ¿cuál es la peculiaridad? También nos da una resolución. Recordar que la resolución que nosotros marcamos en el render fue de 640 x 480 y es por eso que este cuadro se ve un poco más grande. Es decir, esta resolución que yo tengo aquí es más grande. ¿Ok? Es más grande que el área de renderizado. Ahora bien, vamos a regresarnos a la composición de la cámara y vamos a encontrar primero que nada dos valores. El primero es la exposición, que significa o nos ayuda en cierta manera como a iluminar un poco más nuestra escena, y el balance de los blancos, que como tal nos da la opción de que las sombras
o de que los puntos blancos en los cuales tenemos sol o iluminación sean más blancos todavía. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos varias escenas en blanco. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a subir este valor de 6500. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a mí me gusta ser a veces dramático. Vamos a ponerlo en 10.000 para que el render sea totalmente un desastre y se pueda apreciar mejor el resultado. Vamos a dar de nuevo renderizado, teniendo ahora estos valores de 14 de exposición y el balance de blanco en 10.000. Y vamos a generar el render. Entonces, como pueden ver aquí, de momento, al generar un render y nosotros subir el valor, ya no estamos teniendo el fondo como gris. Ya se subió totalmente la iluminación. Ahora se ve un tono un poco más amarillento, ¿ok? Se ve ya de una manera diferente. Vamos a detenerlo y por el contrario, ahora vamos a poner un valor más bajo. Vamos a ponerle un 3000. Ok, vamos a dar igual renderizado y de hecho aquí nos da como una vista previa, nos dice que es una luz incandescente. Ok, conforme nosotros vamos bajando la iluminación nos dice, ¿sabes qué? El balance de blancos es una luz incandescente, es decir, una luz un poco más fría, a lo mejor un poco más de atardecer, etcétera. Entonces el V-Ray como tal ya es muy intuitivo en ese aspecto, es decir, en 6500 tenemos un render un poco excéntrico, un poco a la mitad de la iluminación. Por ejemplo, en 3800, casi 4000, vamos a tener una luz de halógeno. Es decir, vamos a tener una luz azul, pero ya no tan azul como lo tenemos aquí. Podemos tener una luz quizás un poquito más tenue. Tal vez te preguntarás, ¿y esto de qué nos sirve? Bueno, nos sirve para poder directamente desde el render jugar con esa iluminación de nuestros blancos. Si nuestro render, por ejemplo, es de una sala y tenemos una luz de una lámpara, la luz del techo, una lámpara incandescente, con este parámetro podemos directamente permitir la iluminación de nuestra cámara, enfocándolo claro a lo que nosotros vamos a hacer. Insisto, lo cambiamos por ejemplo a 5000, nos dice que es una luz fluorescente. Arriba de 5000 casi hasta los 6000 es como un poco soleado, de los 6000 ya es día de luz, luz de día, y conforme la vamos subiendo es luz de día pero ya como un atardecer. Vamos a regresarnos a los 6500 que era lo que teníamos. Ok, este render recuerden que lo podemos guardar. Ok, lo guardamos y lo voy a guardar en este caso en mi escritorio. Ok, para que se visualice. Ok, tenemos renderizaciones aquí, la 3, la 2 y perdón, la 1 y la 2. Ok, pero nosotros estamos trabajando con esta imagen. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la exposición. Sin hacer nada, rehacemos otra vez un render como lo teníamos inicialmente, con la iluminación, digamos, estándar, ¿okay? Que era 14 y 6500. Ahora sí, con la iluminación o con la exposición, también juega un papel muy importante. Si se dan cuenta aquí, nos dice que es soleado, ¿okay? Un poco más oscuro, ya como de atardecer, de noche. Y con esos valores nosotros podemos jugar. Vamos a pensar que le damos un 10. Ok. Este es el render que nos da en parámetros normales. Vamos a ver qué pasa con el 10. Vamos a renderizar. Y vamos a ver cómo cambia la iluminación. Entonces, más que nada estos parámetros de cámara nos van a permitir jugar un poco con la iluminación. Aquí por ejemplo es una iluminación ya muy incandescente, ya es un render que se está quemando prácticamente y que en realidad no me sirve de nada. Pero ¿cuál es la diferencia? A veces la configuración del render, por ejemplo poner 10 y poner 3000, hace que ya no se vea tan dramático la imagen. A lo mejor la exposición alta o muy iluminada nos serviría en un render interior. Podría ser. Pero por ejemplo, aquí al cambiar la tonalidad a un tono un poco más azul, se disfraza. Quizás sigue siendo un render totalmente horrendo,
pero sí es importante que comprendan el hecho de que se pueden jugar con esos parámetros. Ahora, antes de que me pregunten por qué no se ve bien definido estos parámetros y demás, recuerden que la calidad está en borrador y la resolución es muy baja. Todavía estamos haciendo pruebas y no dejamos que el render finalice. Todavía le falta procesar información. Bien, regresamos esto a los 6500. Y ahora vamos a hacerlo al revés. Lo teníamos en 14. Vamos a darle por ejemplo un 5. Y renderizamos de nuevo para visualizar qué es lo que hace V-Ray en esta configuración. ¿Ok? Aquí por ejemplo es una iluminación totalmente más quemada, por decirlo así. No es necesario dejarlo, creo que así lo podemos apreciar. Y ahora, ¿qué pasa si hacemos todo de noche? En 15. Aquí, lógicamente, de momento la escena no me ayuda porque está configurado a que sea de día. Ok, pero igual vamos a procesar el render para ver qué es lo que hace. Ok, entonces aquí definitivamente no se ve nada. Está totalmente quemado en el aspecto de que como me está marcando que es una exposición de noche y la escena no está de noche, por eso nos da esos errores o nos da esa configuración. Ok, es lo que nosotros tenemos. Vamos a regresarlo a como estaba inicialmente, 14.6500, porque ahora vamos a ver el apartado de efectos. Vamos a esperar aquí un poco que procese el render. Ya tenemos algo un poco más coherente, un poco más de acorde a lo que hemos estado trabajando. Ok, podemos visualizar la escena. Y tenemos ahora lo que va a ser el enfoque o desenfoque y la distancia focal. Ok, para los que han trabajado un poquito V-Ray en Max o un poquito la fotografía, se les va a hacer un poco familiar este elemento. Ok, porque como tal, pues jugamos con el enfoque y desenfoque de nuestra escena. Ok, vamos a subir por ejemplo el desenfoque, perdón. Lo podemos subir desde 0 hasta 1, es lo máximo. Vamos a ver qué pasa si damos el total, el desenfoque de 1. Aquí podemos ver el render casi terminado. Vemos que está al 99%. Ese grano que se ve es obviamente por la calidad que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasa con el desenfoque en 1? Se pierde totalmente nuestro render. Ok, es literalmente una mancha. Ok, la escena está ahí, pero está desenfocada totalmente. Entonces, ese es el detalle. Vamos a jugar, por ejemplo, con un desenfoque un poco menor. Vamos a darle un punto 1 o punto 10. Vamos a renderizar de nuevo para que nos dé ese efecto. Entonces directamente desde aquí de V-Ray nosotros podemos estar jugando con esos efectos de enfoque desenfoco. Entonces aquí quizás punto 10 no se aprecie tanto, pero vamos a esperar a que avance un poquito el render para ver si realmente sí se puede hacer algo o si se aprecia como tal. Bien, aquí podemos ver que como tal no se aprecia tanto el desenfoque, entonces vamos a darle la mitad, 0.5. Lo que pasa es que no se aprecia tanto y ahorita como nuestro ojo no está muy entrenado a estas características, nos cuesta un poquito de trabajo visualizarlo, pero con un 0.50 debería de ser más fácil poder visualizar este efecto. Ok, aquí pauso de nuevo el video para que termine el render. Bien, aquí terminó el render y quizás en la grabación no se aprecie tanto, pero sí hay un desenfoque. Vamos a tratar de hacer un poquito aquí. Que ya no se ve nítido, ya se empieza a ver como un poco borroso. Entonces, sí, ese efecto que se ve un poco borroso, como movido, no es tanto de la escena, no es tanto de que no estemos configurando bien el material o que no estemos configurando con una resolución adecuada. Es más que nada provocado por este efecto. Ok, vamos a dejarlo en 0 como tal para que no haya ningún inconveniente. Ahora bien, vamos a jugar con la distancia focal. En este caso lo tenemos en
1066 metros. ¿Cuál es el límite? 999 metros es lo que nos marca de momento Virrey. Vamos a ver qué pasa si podemos poner 1500. Ok, 1500 metros si nos deja. Vamos a renderizar de momento. A ver para qué es este valor. A veces no me gusta tanto explicarlo directamente. Prefiero como enseñarles a jugar con el programa y ya después que ustedes puedan visualizar ese parámetro o esa opción. Ok. Aquí vamos a igual pausa el video para que se termine de hacer el render más rápido. Bien, aquí terminó el render, pero no tenemos una apreciación muy clara. Y esto, bueno, ¿por qué es? En principio porque la distancia focal o la distancia del enfoque va directamente relacionada con el desenfoque. Para explicarlo un poco mejor, la distancia del enfoque o de desenfoque, hagan de cuenta que nosotros tenemos un observador parado justo enfrente de esta escena. Ese observador está a una distancia de 1000 metros o 1 kilómetro y así es como visualiza nuestro render. Lógicamente, como nosotros tenemos el desenfoque en cero, esa persona que está parada a 1000 metros no está viendo nada con desenfoque. Vamos a subirlo gradualmente. Por ejemplo, si le ponemos un desenfoque del punto 10 y generamos otro render, ahora sí se va a apreciar un poco el desenfoque. Después de este, si queremos hacerlo un poco más notorio, lo vamos a subir a 1 para que lo podamos apreciar mejor. Sin embargo, si manejamos, por ejemplo, el mismo desenfoque a una distancia menor, significa que esa persona se va a acercar y el desenfoque va a ser más visible. Es decir, de cualquier manera, si tú estás viendo un edificio que está a 1000 metros de distancia, lo vas a alcanzar a ver con un desenfoque. Pero si tú te acercas, ese desenfoque se va a ir haciendo más nítido y podríamos decirse que se va a eliminar, pero funciona a la inversa. ¿Por qué? En la vida real, tú ves un edificio y lo ves desenfocado o desenfocado dependiendo a la distancia que tú te encuentres. Pero si tú agregas un efecto o un filtro a ese edificio y lo desenfocas, conforme tú te acerques, el desenfoque se va a hacer mayor. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a subir el desenfoque a punto 9. Ok, vemos que 10 o 1 es muy alto. Ok, vamos a decir que es el 90% de estar 90% desenfocado. Ok, y nosotros estamos a 1000 metros o 1 kilómetro de distancia. Como estamos muy lejos y el desenfoque es muy alto, por eso nosotros apreciamos aquí que casi no se ve. ¿Por qué? Porque estamos muy lejos. ¿Ok? Este es un render que se genera por la distancia a la que nosotros nos encontramos. Ahora, es lo que les decía. Conforme nosotros nos vayamos acercando, vamos a ir apreciando mejor ese desenfoque o vamos a ir viendo más claro. Es decir, vamos a reducir la distancia a la mitad, a 500 metros. Renderizamos de nuevo y ahora ese desenfoque se va a apreciar mucho mejor. Es decir, no hay, de hecho, perdón, aquí coloqué 5000 y obviamente se va a ver peor. Aquí era 500 y generamos el render. Entonces, perdón, decía, vamos a ir apreciando mejor el desenfoque o ese efecto, a manera de que nos acerquemos vamos a ir apreciándolo mejor. Tampoco hay que exagerar y poner números de 1000, 2000 metros. Un número, por ejemplo, 100 metros es un poco aceptable. Hasta 50 metros sería como un valor en promedio más o menos decente. Aquí podemos apreciar que ya se alcanza a visualizar un poco mejor lo que va a ser nuestra escena. ¿Por qué todavía se ve borrosa? Ah, bueno, porque el desenfoque está al 90%. Ahorita de momento solamente estamos visualizando. Voy a hacer esta ventana más grande para que se pueda apreciar en el video. Ok. Ahorita únicamente estamos visualizando en general el proyecto. Ok, entonces a 500 metros ya se ve mejor. Vamos a ver qué pasa si nos acercamos o si más bien nos alejamos en lugar de 500 a 100 metros. Esperamos aquí un poquito.
El render de todos modos no se tarda mucho en generar, ya me di cuenta, tarda como 5 o 10 segundos aproximadamente. Entonces, aquí de momento vemos la silueta y podemos ver que se ve más claro. ¿Ok? ¿Está borroso? Sí. ¿Por qué está borroso? Por el efecto de desenfoque que nosotros pusimos. Pero, a pesar de que es el mismo efecto de 90%, se ve una silueta totalmente diferente a la que nosotros tenemos cuando nos acercamos 1000 metros. Vamos a ver de nuevo el ejemplo. Rápidamente, de 100 lo escalamos a 1000. ¿Ok? Y renderizamos de nuevo y vamos a ver que se va a perder totalmente porque de nuevo nos acabamos de alejar. ¿Ok? No voy a necesitar hacer el render completo porque directamente nosotros vamos a ver que ya se ve totalmente granuloso como una nube de polvo, etcétera. Entonces, ¿cuál es el equilibrio perfecto de momento entre estos dos? Como yo decía, aproximadamente un 100, vamos a poner un 75 más o menos, y un desenfoque algo normal. Un 90 es bastante alto, vamos a poner por ejemplo un 80. Renderizamos y vamos a ver que el efecto ya se va a apreciar de una manera más idónea. O sea, sí vamos a estar a una distancia cercana y el efecto no se va a distorsionar tanto. Se va a ver la silueta, pero sí se va a alcanzar a ver un poco ese desenfoque. Ahora, seguro preguntarás, bueno, ¿y eso de qué me sirve? Bueno, hay personas que les gusta crear esos desenfoques directamente en el programa. Entonces, qué mejor si Revit lo puede hacer una vez estando aquí en el renderizado sin tener que ir, por ejemplo, a Photoshop. Recordar que las herramientas anteriores que veíamos y que encontramos en la parte baja, nosotros como tal podemos ir generando la información o las ventanas para ir jugando con con nuestra escena. ¿Ok? Aquí por ejemplo podemos apreciar el desenfoque es menor, la distancia es mucho menor. Si por ejemplo a esta misma distancia yo bajo el desenfoque a un punto 50, sí lo va a seguir teniendo, pero ya no va a ser con la misma intensidad, como que apenas empieza a desenfocar. Entonces para eso nos va a servir esta opción de la cámara con lo que va a ser el desenfoque. De hecho, yo de momento no necesito esperar a que termine el render para ver que ya las líneas empiezan a verse más definidas a como las tenía en el render anterior. Entonces sí hay una gran diferencia entre el desenfoque, la distancia y el valor que nosotros tenemos. Ok, podemos ver aquí ya un punto 50. Hay cierto desenfoque, se ve un poquito borroso, pero es más que nada por la distancia. ¿Ok? Entonces seguimos con el próximo valor. Tenemos esto, lo de Peknitin Optical, es como una opción que igual nos sirve para controlar qué tanto se va a deformar nuestro desenfoque. Vamos a subirlo de momento a 5, que es el máximo que nos da. Recuerden que yo siempre lo subo a lo máximo para ver realmente el efecto de manera más precisa y dramática. Y esperamos a que se genere el render. Aquí como tal ya se está generando. Aquí podemos ver que el render, por ejemplo, toma una tonalidad un poco más oscura de momento lo que podemos visualizar. ¿Y esto por qué es? Bueno, más que nada es como una especie de iluminación, ¿ok? Que nosotros aplicamos al render. Es decir, entre más alto se hace o se marca un poco más como ese mapeado de lo que nosotros estamos viendo desenfocado. Ok, aquí déjenme ver cómo va el render. Lleva el 10%. Aquí yo creo que sí voy a pausar el video. Ok, para que termine de visualizarse. O, a ver, permítame. Lo que pasa es que el efecto como tal tiene que ver más que nada con una iluminación. Si se dan cuenta aquí de momento, pues se ve más oscuro. Es decir, la imagen está más oscura. Eso es lo que genera este efecto. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, a un 2 para que se aprecie mejor la diferencia entre 0, 2 y 5 y quede más claro este punto. Y bueno, sobre todo el render se genera un poco más rápido para fines más que nada del curso o de para no hacer tan largo el video, que de hecho creo que ya van como 20-25 minutos.
Sí, 25 minutos de hecho ya van prácticamente de video. Ya igual en la edición trataré a ver si lo reduzco un poco. Pero como pueden ver, nos da como esa opción, ok, de como una intensidad de color diferente, ok, como para distinguir entre lo que está como tal enfocado y desenfocado, es decir, está como este grano que tenemos aquí, ok. Y bueno, de momento entonces aquí voy a pausar el render. Estas son las 3-4 configuraciones que vamos a encontrar en la cámara estándar. Como tal, lógicamente el desenfoque o el efecto de desenfoque es opcional, no es algo forzoso que se tenga que hacer o renderizar, pero sí es importante que sepan que bueno, tenemos esa opción directamente aquí en V-Ray para Revit para que la podamos utilizar. Ya en el siguiente video vamos a ver cómo funcionan las otras tres cámaras, pero de momento dejo aquí este video. Voy a guardar el archivo con el nombre de esta práctica y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.